Espíritu Canal, hoy 6 de agosto del año 2021, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Favor de hacer oración, es importante ponernos en las manos del Señor como toda mañana. Pidamos al Padre su presencia. Señor, que al recordar los caminos de nuestra vida, las condenas injustas de los hombres, las enfermedades, las problemáticas, recordemos el gran amor que nos tienes. Jesucristo, tú eres nuestro Salvador, nos arrepentimos de corazón de nuestros pecados, porque hemos ofendido tu corazón tan grande, pero también sabemos que ese corazón tiene gran misericordia por nosotros. Nos proponemos no pecar más y sabemos que con tu amor nos perdonarás para llevar nuestra vida a la vida eterna cuando sea necesario. Gracias por invitarnos a tomar la cruz en la conversión y seguirte caminando delante nuestro. Bendito seas por siempre, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos pues a este Espíritu Canal, ya viernes, el cuerpo y la iglesia lo sabe. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 9 del 2 al 10. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Y no vieron a nadie sino a Jesús. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto. Hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí. ¿Qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos? Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy nos hace recordar la gran fiesta de la transfiguración del Señor, que efectivamente se celebra hoy 6 de agosto, en este viernes, en ese recordatorio, incluso con el canto de gloria en la liturgia. Y bueno, pues sabemos entonces lo que implica que Jesús se lleve a 3 de los discípulos, no a todos, a subir con él a esta experiencia, al más viejo, al más joven y al intermedio, para que conste que no haya chisme. Los sube a los 3 y están precisamente ahí en una oración que los hace quedarse dormidos. Más adelante Pedro alcanza a despertar y ve a Jesús que está platicando con Elías y con Moisés, vestido con una blancura que no se recuerda en este mundo, no existe en este mundo, no lo hemos visto. Por lo tanto, aquí queda totalmente claro la ley y los profetas que dan legalidad a la presencia de Cristo. Cristo no es un loquito que se le ocurrió predicar de repente, sino que está precisamente ahí entre ellos. Tienen legalidad. Bueno, Pedro le alcanza a decir al Señor: vamos a quedarnos aquí a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. El respeto y el corazón debido a las cosas divinas, pero no pensaba ni siquiera en sus hermanos los hombres. Jesús, al verlos, ¿verdad?, indica que está con esa blancura, una presencia del cielo, un anticipo del cielo y una promesa del cielo. Inmediatamente la nube que estaba ahí, que los cubre con su sombra, grita con la voz del Padre: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Esto es por si alguno de los hermanos no sabían todavía quién era Jesús, cuál es su identidad. Es el verdadero Hijo de Dios, por quien todo debe ser hecho y toda rodilla debe doblarse. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les dijo que no lo contaran a nadie, ¿verdad?, hasta que el Hijo del Hombre resucitara, para que esto conste, para que tenga una veracidad. No vieron a nadie sino a Jesús. Quisieron quedarse ahí, pero Jesús les dice: hay que regresar a la vida cotidiana, a la vida
de todos los días a llevar este tesoro del encuentro con Dios en la fe. Bendita transfiguración que nos da una promesa del cielo. Y en el tema de hoy, ¿qué es lo que creían los primeros cristianos? Dios, para revelarse a los hombres, escogió al pueblo judío formado por las 12 tribus de Israel. Este pequeño pueblo era un pueblo visible, con un centro de fe que era Jerusalén, y que estaba formado por hombres de carne y hueso, con una historia y una genealogía. De la misma manera, Cristo eligió un nuevo pueblo fundamentado en 12 apóstoles, personajes históricos de carne y hueso, seres visibles con un centro de fe que es Roma, porque en ese lugar dieron testimonio de su fe en Cristo las dos grandes columnas de la iglesia, Pedro y Pablo. Yo soy católico, porque la iglesia me une históricamente en su sucesión ininterrumpida de los apóstoles y me permite formar parte de ese pueblo de Dios visible y concreto en la tierra, que es la iglesia católica, la iglesia de los apóstoles. Es por eso que desde los primeros tiempos del cristianismo, los grandes apologistas usaban la historia para identificar la iglesia de Cristo. Por ejemplo, Ireneo, del siglo II, escribe: los apóstoles son el fundamento puesto por Cristo en persona. Nosotros los cristianos debemos adherirnos estrechamente a sus sucesores legítimos, que custodian sus enseñanzas y que han recibido con el orden presbiteral el carisma cierto de la verdad, ninguna fuera de la doctrina de los apóstoles, ninguna doctrina de los apóstoles fuera del catolicismo, ningún catolicismo fuera de la sucesión de los obispos. A continuación da la prueba histórica, ¿qué es lo que ahora nos interesa? Sería muy largo enumerar la sucesión episcopal de toda la iglesia, bastaría recordar la lista de una iglesia muy grande, muy antigua y conocida de todo el mundo, fundada por los dos gloriosos apóstoles San Pedro y San Pablo. Continúa el autor: después de haber fundado y organizado esta iglesia, le han transmitido el gobierno a Lino, al cual le sucedió Anacleto. El tercero que recibió el episcopado después de los apóstoles fue Clemente, quien los había visto. Conversó con ellos, escuchó sus predicaciones y retuvo su tradición bajo los ojos. A Clemente le siguió Evaristo, después Alejandro, Sixto, Telésforo, que fue mártir, Higinio Pío, Aniceto, Sotero y finalmente Eleuterio, que actualmente ocupa el episcopado de Roma, 12º sucesor de los apóstoles. ¿Y qué conclusión sacamos de esto? La apología termina con estas palabras: esta es la sucesión y el canal a través del cual la tradición de la iglesia y el mensaje de la verdad ha llegado hasta nosotros. ¿Qué conclusión sacamos de esto? El apologista termina con estas palabras: esta es la sucesión y el canal a través del cual la tradición de la iglesia y el mensaje de la verdad ha llegado hasta nosotros. Este autor cristiano afirma que la verdad de la doctrina predicada por Cristo y enseñada por los apóstoles nos llega a través de ese canal de los sucesores de los apóstoles. Si Cristo mandó a sus apóstoles predicar a todos los hombres de todos los tiempos, era necesario que estableciera un canal para que el agua cristalina de sus enseñanzas nos llegara incontaminada. Este canal es, hermanos, la sucesión apostólica, muy importante. Y lo dice la palabra: la iglesia está cimentada sobre el cimiento de los apóstoles. Una construcción que ha ido paso a paso. Que no me digan que después de 1800 hay que volver a construir. Ya estamos en la Rola del Alma, Rola del Alma. La canción se llama Qué bien se está aquí y corresponde a Atenas. Rola hermosa. De suyo vamos a escuchar las palabras que Pedro le dijo en la transfiguración a Jesús. Qué bien se está aquí. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado.
Ya estamos en Santos y Conversos. Estamos con Santo Justo y Santo Pastor, pequeños mártires que hoy celebramos, también conocidos como los Santos Niños de Tielmes en Madrid, España. Fueron mártires hispano-romanos ejecutados en el 304 en Alcalá de Henares por orden del gobernador Daciano durante la persecución de Diocleciano. Justo y Pastor, que contaban con 7 y 9 años respectivamente, se negaron a abjurar del cristianismo, a renunciar de su fe. En el lugar donde estos dos pequeños fueron ejecutados, años después se levantó una capilla para albergar su provincia en sus restos, que fueron trasladados por San Urbicio. En el 1568 una parte de los restos regresó a Alcalá, donde se encuentran actualmente, quedando la mayor parte de los huesos en Huesca. Su fiesta se celebra el día de hoy, 6 de agosto. Son los patronos de la ciudad complutense de Tielmes. Y bueno, pues los santos Justo y Pastor murieron mártires en el 304 durante la gran persecución. Diocleciano, sabemos, inició la persecución aconsejado por su yerno Galerio, y este le empezó dentro de su ejército y fue imitando por otros generales que también continuaron esta persecución. Al comienzo corría el año 301, ya para el 303 Diocleciano promulgó el primer edicto de persecución no violenta, mandando destruir iglesias, libros y humillando a aquellos que no renegasen de su fe. Al año siguiente, en su último edicto, Diocleciano mandó torturar a todo aquel que no apostatase. Y en España el gobernador Daciano, se conoció siempre como cruel tirano, se encargó de llevar a cabo los nuevos edictos promulgados. En el marco histórico, pues fueron martirizados los santos madrileños Justo y Pastor. Y este martirio lo podemos encontrar en la referencia que hace de él el poeta Prudencio en su poema Peristepanon. Además contamos con los calendarios litúrgicos mozoárabes que ya colocaban la fiesta de estos santos. Por añadido existe el testimonio de San Paulino, que enterró a un hijo suyo 8 días junto a los sepulcros de los santos, hacia el año 392. De estos datos se deduce que el culto a los santos Justo y Pastor debía empezar en España hacia finales del siglo IV después de Cristo. En los primeros años del cristianismo hubo muchos mártires, no hay duda de que todos ellos son santos, pero solo algunos son recordados, quizá por su heroicidad en la que dieron su vida, como el caso de estos pequeños santos. Su acta de martirio no es contemporánea a los hechos, es de tiempos de visigodos, pero el ejemplo de estos santos caló hondo en los cristianos de la época y su historia se transmitió oral y fielmente hasta que se puso por escrito. Podemos admitir como histórico que de estas actas el núcleo, lo sustancial de ellas, Justo y Pastor, tiernos escolares enardecidos por el ejemplo de tantos hermanos que confesaron su fe con la muerte, un día al salir de la escuela arrojaron sus cartillas y se presentaron ante Daciano a confesarse discípulos de Jesucristo. El procónsul los mandó degollar. Todo lo demás es en este caminar un crecimiento espiritual a razón de lo que estos pequeños niños hicieron como un gran ejemplo. Un himno de la liturgia dice: Justo apenas contaba con 7 años, Pastor había cumplido los 9. Es muy probable que así fuera. Interesante la vida de estos pequeños niños, Justo y Pastor, santos y conversos del día de hoy. En el chiste, le dice el chico a su mamá: mamá, voy al cine con mi novia. La mamá le pregunta: ¿vas a ver Titanic 2? Mamá, esa película no saldrá. Y la mamá le contesta: ni tú tampoco. En Curiosidades de la Iglesia Católica, Santa Teresa del Niño Jesús decía: para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría. Este impulso del corazón puede realizarse de varias formas. La oración vocal es una oración del corazón que se expresa exteriormente por los medios o palabras, gestos o ritos, y en eso el rosario es una de estas oraciones vocales que muchos cristianos de todo el mundo rezan con frecuencia. La oración vocal es la oración por excelencia de las multitudes, por ser exterior y tan plenamente humana, pero incluso lo más interior de las oraciones no podría prescindir de la oración vocal.
La oración se hace interior en la medida en que tomamos conciencia de aquel a quien hablamos. La meditación consiste precisamente en reflexionar generalmente a partir de la palabra de Dios sobre una verdad de fe para adherirnos a ella con una conciencia viva. Tener un Padre en el cielo, tener a alguien en quien uno puede dar toda su confianza incluso cuando fallan los padres terrenos, tener a alguien a quien se puede preguntar incluso cuando las madres no dan respuesta, tener a alguien que nos da hermanos y hermanas, tener a alguien que nos ama y al que podemos amar. Dice el Salmo 27:10, mi padre y mi madre me han abandonado y el Señor me ha acogido. En Curiosidades. En la buena onda de hoy, queridos hermanos, ya puedes consultar en Spotify la nueva herramienta que se llama Espíritu Canal Radio por internet. Ojalá que les guste y si quieren participar en evangelización, pues basta con que aquí comenten qué les gustaría escuchar en esta estación de radio por internet. Hay mucha música evangelizadora, pero sobre todo es importante la evangelización. Reciban la bendición, el Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les concederá paz. Que les bendiga siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y permanezca en ustedes para siempre, así sea. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno, muchas gracias por estar con nosotros aquí en tu canal, Espíritu Canal. Buen fin de semana, no se les olvide darle like y suscribirse o invitar a otros que lo hagan para continuar el próximo lunes. Bendiciones y ánimo.